Despide el 2024 con un panorama que ha oscilado entre la esperanza de cambio y el profundo arraigo de estructuras corruptas. La corrupción y la impunidad, dos flagelos históricos del país, han marcado este año con escándalos que revelan cómo el poder y el crimen organizado mantienen un matrimonio de conveniencia que afecta a las instituciones y al pueblo hondureño. Del mismo modo, el decreto de amnistía política carcomió la confianza en el gobierno. Si bien se justificó como una forma de sanar las heridas del golpe de Estado de 2009, muchas personas lo consideran un decreto de impunidad que protege a políticos corruptos y socava el Estado de Derecho. Se llevó a la Corte Suprema un decreto donde se le da grado de constitucional a un decreto protegiendo algunos delitos de corrupción, asumiendo que eran perseguidos políticamente cuando en realidad eran delitos de desfalco al gobierno y delitos de enriquecimiento ilícito, pero que quedaron bajo el manto supuesto de ilegalidad o de legalidad sería cuando la Corte Suprema de Justicia le da grado constitucional a ese decreto. Pues efectivamente podríamos decir que fue un retroceso en la lucha contra la impunidad y no un avance. Es decir, más allá de la política, la violencia contra quienes desafían las estructuras corruptas ha sido desgarradora. El asesinato de Juan López, activista ambiental, marcó un punto de quiebre en las luchas sociales de 2024. López se oponía a proyectos mineros en Colón, muchos de los cuales están vinculados a figuras políticas influyentes. Su muerte dejó a Honduras con un recordatorio brutal. El precio de alzar la voz sigue siendo la vida. Sin embargo, pese a estos hechos, este analista reconoce una considerable disminución en la impunidad y la corrupción en Honduras. En primer lugar, no se puede desconocer dos cosas. Uno, que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe 2004 sobre Honduras, la impunidad en el país se redujo casi un 10%, porque ahora es del 83%. Sin embargo, sigue siendo muy alto a pesar de la reducción. Y por otro lado, cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos, esa impunidad todavía sigue siendo muy alta porque estamos hablando de más del 90%. Y por otro lado, también no se puede desconocer de que hasta el momento, por ahora, no hemos conocido un caso grave, escandaloso de corrupción, pero obviamente eso también tendría que ver con la debilidad o no de las instituciones encargadas de investigar este tipo de asuntos, particularmente porque ha habido una serie de reformas normativas, incluyendo el Código Penal, que beneficia a muchas personas que cometen actos de corrupción. La administración Castro avanzó con pasos cautelosos hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Sisi. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de retrasos y críticas. Para muchos, el compromiso del gobierno parece más un acto simbólico que una voluntad genuina de cambiar el panorama de impunidad. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, consideran que la falta de institucionalidad ha llevado a bregar con altos índices de impunidad. Lamentablemente, el deterioro del sistema de justicia hondureño se ha visto reflejado por la captura del Poder Judicial, por la instrumentalización del Poder Judicial, y esto nos ha llevado a tener altos índices de impunidad en donde lamentablemente el pueblo hondureño no ha tenido un acceso integral a la justicia, situación que hay que lamentar y que hay que cambiar, y que tanto los ciudadanos como los funcionarios como los gobiernos venideros deben de trabajar por un fortalecimiento de esa independencia judicial. Honduras cierra el año con una puntuación alarmante en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, 23 sobre 100. Esta cifra confirma que a pesar de los discursos y las promesas, la percepción pública de los avances en transparencia sigue siendo pesimista, dejando en evidencia que el 2024 fue un año de oportunidades perdidas. Para ICN Noticias, Ana Murillo.